Buenas noches, el día de hoy vamos a explicar coordenadas polares. Las coordenadas polares definen la posición de un punto en un espacio bidimensional establecido por una distancia r y un ángulo θ. Este sistema consiste en un punto O llamado polo y en un rayo llamado eje polar que tiene a O como extremo. Las coordenadas de un punto P se representan por el par ordenado distancia-ángulo desde el eje polar hasta el segmento OP. El valor θ crece en sentido antihorario positivo y decrece en el sentido horario negativo. Acá podemos observar el origen polo, rayo inicial y a O y P. La gráfica de una ecuación polar, distancia igual a f de θ, es el conjunto de puntos x y para los cuales x igual a distancia coseno de θ, y igual a distancia de seno de θ y distancia f de θ. En otros términos, la gráfica de una ecuación polar es una gráfica en el plano XY de todos los puntos cuyas coordenadas polares satisfacen la ecuación dada. Aquí podemos observar distancia coseno de θ y distancia seno de θ. Las ecuaciones polares. Se llama ecuación polar a la ecuación que define una curva expresada en coordenadas polares. En muchos casos se pueden especificar tal ecuación definiendo a r como la función de θ. Las ecuaciones polares se clasifican en circunferencia, donde su ecuación es r al cuadrado menos 2r sub 0 coseno de θ menos pi minúscula más r elevado al cuadrado r sub 0 igual a al cuadrado, donde el centro va en r sub 0, pi minúscula y el radio es a al cuadrado. Rosa polar. Es una famosa curva matemática que parece una flor con pétalos y puede expresarse como una simple ecuación polar. Esta es la ecuación polar que sería rθ igual a coseno kθ más pi mayúscula 0. El espiral de Arquímedes. Es un famoso espiral descubierto por Arquímedes. Se expresa también como ecuación polar simple. Se representa como rθ igual a más bθ. Y las secciones cónicas con un foco en el polo y el otro en cualquier punto del eje horizontal, de modo que el semieje mayor de la cónica descansa sobre el eje polar, es dada por la siguiente ecuación: r igual a L sobre 1 más E coseno de θ, donde E es la excentricidad y L es el semilado. Si E es mayor que 1, se define como hipérbola. Si E es igual que 1, se define como parábola. Y si E es menor que 1, se define como elipse. A continuación vamos a ver un ejemplo de coordenadas polares, donde la distancia es r igual a 2,65 y el ángulo es igual a 155 grados. Aquí podemos observar algunos sistemas de coordenadas polares con varios ángulos medidos en grados. Coordenadas esféricas. El sistema de coordenadas esféricas es un cambio total de las variables en el espacio tridimensional. Se usa para determinar la posición espacial de un punto mediante una distancia y dos ángulos. El cambio se da por las siguientes fórmulas: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a p al cuadrado. Al coseno de pi minúscula igual a z sobre p, θ igual a θ. Estos valores representan la posición de un punto respecto a la distancia que hay entre este y el origen y los ángulos que se forman entre ese vector y el eje z y la proyección del mismo vector y el eje x. Aquí podemos observar el plano donde está ubicado x, y z con sus respectivos puntos. La integral en coordenadas se representa de la siguiente forma, que sería triple. Ejemplo. Se pide investigar el volumen del ejemplo usado para explicar la integración en coordenadas cilíndricas. Para ello, la conversión a coordenadas esféricas se hace de la siguiente forma.
z igual a 1, z igual a p coseno de pi minúscula, p coseno pi minúscula igual a 1, p igual a secante pi minúscula, donde z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Se cancela la raíz y se eleva al cuadrado a la z. Se cancelan los p al cuadrado y se pasan los cosenos y los senos. Quedaría igual a coseno al cuadrado pi minúscula igual a seno al cuadrado pi minúscula. Se cancelan los al cuadrado y quedaría igual a pi minúscula igual a pi radianes sobre 4, donde 0 es menor o igual a teta, menor o igual a pi radianes sobre 2. Y la integral triple, para encontrar el volumen, se escribiría así. Coordenadas cilíndricas. El nombre de estas coordenadas proviene de la idea de que cada punto en el espacio es un punto de la superficie de una infinita cantidad de cilindros circulares, todos con un radio arbitrario de valor r. Son una extensión del sistema de coordenadas polares al espacio tridimensional. Generalmente, en lugar de utilizar x, y y z, se usan r, que es una coordenada radial, distancia, el ángulo θ, que es una coordenada azimutal, y la coordenada vertical o altura, que sería z, que también sirve para la distancia. La última variable designa la extensión máxima de una superficie. Para elegir qué variable dejar intacta, hay que observar la gráfica de la función. La variable que no cambia es aquella sobre cuyo eje abre la superficie. Aquí podemos observar a la variable z, que es constante en un plano, a r, que r es la distancia del punto P, a la z y al ángulo. Y r. Integrales de las coordenadas cilíndricas se designan de la siguiente manera, siendo una integral triple, como pueden observar acá. Por ejemplo, r puede depender de y de z, siendo x la variable que no cambia. Todo depende de la superficie con la que se trabaja. Por ejemplo, se pide encontrar el volumen del primer optante del cono, cuya ecuación es la siguiente junto con otras restricciones, que serían igual a z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que z igual a 1, x igual a 0 y y igual a 0. El cono abre hacia el eje z, así que la región plana que se usa para obtener el volumen está en el plano xy y corresponde a una circunferencia de radio 1. ¿Qué sería esto? 0 menor o igual que r y r es menor o igual que 1. Por lo tanto, la integral se plantea así. Así como está acá, se plantea la integral y ella se calcula como cualquier integral respecto al orden. Muchas gracias.